¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy en la mañanera el presidente de la República da su punto acerca de esta intención de Xóchitl Gálvez en su reunión de ayer junto con Alito Moreno y el teto de Marco Cortés y otros de este frente opositor cuando le pidieron al Instituto Nacional Electoral desaparecer las mañaneras. El presidente señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se pronunció y resolvió que no es posible cancelar las mañaneras. Sostiene que ello representaría un gravísimo o una gravísima violación a la Constitución. Dice el presidente, ¿cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades dónde quedan? Esto lo ha repetido en varias ocasiones, hoy lo reitera. Dice que sería gravísimo la violación a la Constitución y un agravio a la libertad de expresión. Estos fachos que califican al presidente día tras día de dictador, y son ellos los mismos que actitudes dictatoriales que los han caracterizado siempre, pues pretenden silenciar al presidente. El presidente contesta entonces de esta manera, y si el presidente fuera dictador, pues por el menos del 10% de cómo lo descalifica Xóchitl Gálvez y los de la oposición, de que le mientan la madre, con el perdón de la expresión, de que no lo bajan de pendejo, de viejito guango, y atacan a él en su persona, a su familia, pues por menos ya les habrían aplicado en tiempos de Peña Nieto, de Calderón y otros, estos tres principios de prisión, expulsión o entierro, destierro o encierro. Así sería la cuestión. Pues no, hoy no ocurrirá así, y pues todo el pueblo de México ya tiene bastante coraje en contra de estos tipos como para que aún lo sigan calentando más y despierten al tigre. Por otra parte, el presidente de la República envió a John Biden, al presidente de Estados Unidos, la declaración de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, sobre el asalto a la embajada de México en Ecuador. Reveló este envío el presidente y pues dijo que refiere que seguramente John Biden pues no conocía bien a bien la condena de la propia Organización de Estados Americanos sobre el asalto a la sede diplomática mexicana, y por eso inicialmente el gobierno de Estados Unidos ya lo perdona, digamos, ofreció una postura ambigua y tibia. En respuesta salió ayer el asesor de Asuntos de Seguridad con una postura mucho más definida de condena precisamente a estos hechos. Me refiero al asesor de Asuntos de Seguridad del presidente norteamericano. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, que tu apreciación sobre este acontecimiento fue todavía mucho más tibia y hasta grosera. Agradeció el gesto entonces de solidaridad del mandatario estadounidense y está en espera de que Canadá también rectifique. También en la mañanera se reveló un testimonio de Roberto Canseco, este diplomático apostado en la Embajada de México en Ecuador durante el momento del asalto. El diplomático Roberto Canseco, hay que recordar su nombre, expresó su testimonio de cómo vivió el asalto en la Embajada de México en Ecuador, mismo que fue transmitido en la mañanera de hoy, pero también ayer lo había manifestado el presidente. Dice el señor Canseco: escuché un ruido muy fuerte e inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Veo al guardia, es decir, el guardia de la embajada, boca abajo con un intruso que lo tenía amagado. Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron. Creo que fue ahí donde lo golpearon en el ojo, porque ahí tiene una herida, una marca, porque según esto era un escudo que llevaba uno de los policías que llegaba ya hasta su cabeza, y ahí fue golpeado. Y entonces comenta esto. Abrieron nuevamente la puerta de la embajada. Él intentó mover un librero para impedir que ingresara, y en eso lo quitan, lo mueven y mueven el librero. O puso algo de resistencia, pues no podía hacer más. Lo más que se pudo, lo retiran hasta el fondo de la biblioteca y un guardia entra y le apunta con un arma. Voy corriendo entonces hacia la puerta afuera de la biblioteca y estaban ahí ya un vehículo que lo iban a meter al vicepresidente ecuatoriano por el que iban, al que levantaron, digamos, en el
argot de los narcotraficantes y que lo iban a meter ya en ese vehículo, una camioneta blindada. Me impresiona porque yo era, en ese momento, estábamos adentro de la embajada y no entendía, después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo, arrancan y se van. Él quedó tirado en el piso. Entonces el presidente aclaró que sí, en otro asunto de la propia, digamos un capítulo más de esta novela de México-Ecuador, dice que el gobierno de Ecuador sí prohibió, dice el presidente, la transportación aérea desde y hacia México, pese a que en un inicio dijo que no había sido así. En efecto, sostuvieron que era falsa la prohibición de viajes aéreos México-Ecuador, pero luego se demostró que sí habían prohibido los viajes de avión. Fue una orden que se dio de parte del gobierno o alguien en el gobierno de Ecuador, tuvieron que aceptar porque presentaron pruebas en Ecuador de que sí habían prohibido la transportación aérea e incluso que iban a amonestar a quienes habían dado esa instrucción. También el presidente anunció que se pospuso un día la presentación de la denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Dice que esta decisión se tomó para mañana presentar la denuncia por los hechos autoritarios de esta toma, el asalto, es decir, el asalto a la embajada en Ecuador, porque se están analizando ya ajustes y alguna otra cosa que sea necesaria, porque originalmente se tenía pensado presentar la denuncia hoy mismo. Y bueno, pues también a pregunta de un reportero, el presidente de la República avaló una posible candidatura de este diplomático Roberto Canseco y personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador para ser propuestos para la medalla Belisario Domínguez. El presidente dice que pues sí, tienen esos merecimientos, podrían ser considerados como candidatos a recibir esta medalla, pero por el hecho de la defensa de la Embajada de México en Ecuador. Sin embargo, este es un asunto que no le compete a la presidencia. La candidatura, en este caso, la tendría que decidir el Senado de la República, pero de parte de la presidencia, desde el gobierno federal se les realizarán distintos homenajes porque es del máximo reconocimiento con relación al otorgamiento de una presea como la Belisario Domínguez. Entonces recalca el presidente y concluye que yo creo que sí son candidatos a tomarse en cuenta. Nosotros, claro, que los vamos a estar homenajeando dada su labor y pues digamos que heroica la defensa que hace Roberto Canseco de la embajada ante la embestida, ahora sí que de los milicos, como dicen allá en el sur, ecuatorianos, que allanaron la embajada de México en ese país, con un pueblo hermano. Vuelve a recalcar el presidente, los ecuatorianos son un pueblo hermano, nos ven como patria grande en muchos países de América del Sur, los respetamos, los queremos, no es lo mismo el gobierno que el pueblo, y en este caso hay que estar siempre con el pueblo. Con esto me despido para regresar más tarde. Hay un evento pues, importante el día de hoy, una conferencia de prensa, así que voy rápido, no se me vaya a hacer tarde, y regresamos para comentar los pormenores de este encuentro. Gracias.